Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a seguir estudiando y ampliando más el tema acerca de los rudimentos de Dios y los fundamentos que Dios tiene establecidos para su iglesia. ¿Cuáles son los fundamentos de Dios en la iglesia? Los veremos en esta oportunidad. La semana pasada estuvimos estudiando algunos aspectos muy interesantes y muy importantes acerca de los fundamentos que Dios tiene establecidos en su iglesia. 5 de estos fundamentos fueron definidos la semana anterior o en el video anterior como el ministerio quíntuple. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero resulta que la palabra del Señor declara de que hay otros cimientos que Dios tiene definidos y establecidos para que su iglesia sea edificada de la manera adecuada, de la manera correcta. Estos principios, estos fundamentos o estos pilares que Dios tiene definidos para su iglesia se definen como 7 pilares principales. Estos pilares, que son los que el Señor ha definido en la Escritura para la edificación de su casa, son 7. Los podemos enumerar en su orden según la Escritura en Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 2. El número 1 es la doctrina de Cristo. El número 2 es el arrepentimiento de las obras muertas. El número 3 es la fe en Dios. El número 4 es la doctrina de bautismos. El número 5 es la doctrina de la imposición de manos. El número 6 es la doctrina de la resurrección de los muertos. Y el número 7 y último pilar para la edificación de la casa de Dios es el juicio eterno. Estos 7 pilares o estas 7 enseñanzas que son definidas en la Escritura para la edificación de la casa de Dios son conocidas como los oráculos o las principales palabras, o también aparecen en algunas traducciones como los primarios o principales rudimentos de las enseñanzas de Dios. Estas 7 palabras, 7 oráculos o 7 doctrinas son lo que constituye la doctrina fundamental del Evangelio o la sana doctrina. Estos términos tengo que incluirlos para irles dando forma a todo el desarrollo que vendrá de aquí en adelante en las siguientes enseñanzas. Entonces, es importante tener claro que Dios ha definido una roca inamovible para el fundamento principal de su casa. Luego colocó a apóstoles y profetas como fundamento de anclaje a esa roca. Juntamente aparecen los otros 3 ministerios del ministerio quíntuple que se unen y se estabilizan mutuamente para darle soporte y sostenimiento al edificio que se va a edificar encima. Y juntamente con ellos aparecen entonces las enseñanzas de Dios o los oráculos de Dios, que son los que ya acabamos de definir como 7 enseñanzas fundamentales o 7 enseñanzas principales. El propósito de Dios a través de su iglesia lo ha definido en la Escritura como un deseo muy grande, y es que toda la tierra, toda la humanidad llegue a conocer la verdad, llegue a conocer la palabra de Dios y llegue a conocer su gloria. Este fin o este propósito de Dios solamente puede ser alcanzado si hay alguien que conozca esta verdad y alguien que conozca esta palabra. Podemos mirar esa promesa o esa profecía también que el Señor ha hecho a través de uno de sus mensajeros, Habacuc capítulo 2 versículo 14. El profeta declara que la tierra, el planeta Tierra, será lleno del conocimiento de la gloria de Dios como el agua cubre la mar. Dios quiere y ha establecido que todo el planeta Tierra va a llegar a conocer la gloria de Dios. Esta gloria de Dios debe ser conocida, no solamente vista o no solamente sentida, sino que debe llegar a ser conocida.
y ese conocimiento va a venir solamente por personas que ya han conocido previamente esa gloria. El conocimiento de esta gloria está definido entonces por la enseñanza y la instrucción que Dios da a su pueblo, la enseñanza y la instrucción que da Dios a sus discípulos. Por eso el Señor Jesús también hace una invitación muy especial a todo su pueblo, diciéndole que son las Escrituras las que dan el testimonio y el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, entre nosotros más conocemos las palabras de Dios y más conocemos sus dichos, sus instrucciones, sus enseñanzas, más vamos a conocer al Dios que las promulgó. Por lo tanto, estaremos teniendo una relación mucho más estrecha, una relación mucho más directa con el Creador, y esa relación nos va a permitir, por lo tanto, conocer a fondo su gloria. En medio de toda la enseñanza de Dios, hemos compartido hasta aquí, en todos los videos anteriores, la primera doctrina o la primera enseñanza fundamental del Evangelio, la cual debe ser tenida en cuenta si queremos realmente ser edificados en la roca que es Cristo. Esta doctrina, que es la doctrina de Cristo, la definición de quién es Jesús, de quién es el Mesías, nos ha dado hasta aquí unas pautas muy importantes que debemos considerar y tener en cuenta para que nuestra fe sea establecida y fundamentada sobre la roca inamovible de los siglos. Esta es la primera enseñanza, la primera instrucción o primera doctrina de las palabras de Dios que el Señor deja definidos a la perfección en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. La siguiente instrucción y la siguiente enseñanza corresponde entonces a el arrepentimiento de las obras muertas. Y ahora vamos a explicar de qué se trata arrepentirse de las obras muertas según el contexto bíblico. La enseñanza que viene dada entonces como el arrepentimiento de las obras muertas, hay que enmarcarlo en el contexto del libro en el que se escribió. Y esto es muy interesante, muy importante, y debe ser tenido en cuenta porque es la manera única y más adecuada para hacer una correcta exégesis del pasaje. Precisamente los oráculos o los dichos de la boca de Dios aparecen escritos y relatados en Hebreos capítulo 5 del versículo 12 y el siguiente, y luego Hebreos capítulo 6 del verso 1 al 3. Estos dichos de Dios o estos oráculos que han constituido la enseñanza fundamental de la sana doctrina del Evangelio fueron escritos y fueron relatados directamente a la iglesia hebrea. A la iglesia hebrea me refiero con los creyentes del judaísmo, israelitas y no israelitas que eran judíos y que se convirtieron a la fe en Cristo Jesús. A ellos se les dedica esta carta de los hebreos. A ellos se les declaran todos los misterios de las promesas de Dios desde el capítulo 1 de Hebreos, y así hace una secuencia muy especial para declarar y definir al pie de la letra quién es el Verbo, quién es el Hijo de Dios, por qué debe ser adorado y venerado, quién es el sacerdote, quién hizo el sacrificio máximo y por qué Él es el sacerdote para siempre. En todo este contexto aparece entonces una declaración de una palabra muy especial, diciéndole a la iglesia hebrea que tienen que, número uno, creer en Cristo como la doctrina fundamental, y seguido a la fe en Cristo Jesús aparece entonces el arrepentimiento de las obras muertas. Y este arrepentimiento de obras muertas, como vengo diciendo, está enmarcado en el contexto judío cristiano. ¿Por qué? Porque el judaísmo, al igual que todas las religiones del mundo entero, están basados en una serie de ritos, en una serie de normas y en una serie de conductas que deben preservarse, que deben conservarse, que deben ser observadas, que deben ser ejecutadas al pie de la letra para que haya justicia en esa religión.
Esta justicia que se alcanza a través del cumplimiento de los rituales o del cumplimiento de la normatividad de la religión es lo que la carta de los Hebreos y el apóstol Pedro y el apóstol Juan y todo el Nuevo Pacto mencionan y refieren como rudimentos. Estos rudimentos, que es la forma correcta y bíblica de definir los ritos, las costumbres y las tradiciones que se ejecutan a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel tradicional y a nivel religioso. Estos rudimentos son los que deben ser mudados, deben ser quitados del corazón de la iglesia de Cristo.